Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Análisis Jurídico. Como siempre, agradecemos al Instituto Nacional de Ciencias Empresariales, INACIEP, y al Grupo de Investigación, Análisis y Opinión, GIAO, quienes nos permiten llevarlo a cabo. El día de hoy tenemos un tema relativo a las nuevas tendencias en impuestos, revolución tributaria, y para hablar de él, tengo el placer de compartir este foro con el doctor Raúl Valencia. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy buenas tardes. Gusto en saludarte, Juan Carlos. Gracias Raúl, igualmente. Y está con nosotros también un invitado pues de excelente importancia en las cuestiones fiscales, que es el maestro Juan Carlos Pérez Peña. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Gaby, Raúl, ¿cómo están? Gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, yo presento a Juan Carlos. El maestro Juan Carlos Pérez Peña es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, especialista en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho por la Universidad de Harvard. Laboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por más de 9 años, en donde su último cargo fue director general adjunto de Política Fiscal Internacional. Y actualmente es asesor de planeaciones fiscales. No sé si es Gabriela nada más quien se le fue el micrófono o es a mí. Creo que todos. Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos, Gabriela. ¿Se escuchó la presentación de Juan Carlos? Sí. ¿Podrías repetir su semblanza, por favor? Claro que sí. El maestro Juan Carlos Pérez Peña es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, especialista en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y maestro en Derecho por la Universidad de Harvard. Laboró en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por más de 9 años, en donde su último cargo fue director general adjunto de Política Fiscal Internacional y actualmente es asesor de planeaciones fiscales agresivas en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Muchas gracias, Gaby. Juan Carlos, muy bienvenido para Valencia del Toro and Professionals. Es un honor tenerte con nosotros en una emisión más del programa Análisis Jurídico, en esta ocasión con un tema tan relevante relacionado con los impuestos y con esta circunstancia internacional al respecto de ellos. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, me gustaría comentar pues muy poquito respecto de lo que es la OCDE. La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es una organización internacional que diseña políticas para una vida mejor, así lo anuncia en su página de internet. Promueve políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de todas las personas. Establecen estándares internacionales y proponen soluciones a diversos retos sociales, económicos y medioambientales. Recopila datos y los analiza, provoca el intercambio de experiencias y buenas prácticas, asesora en políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial, incluida, desde luego, la lucha contra la evasión fiscal internacional, cuestión que nos atañe en este programa. Adicionalmente, la OCDE cuenta con varios miembros, países que son integrantes de esta organización y desde luego México es una de estos países integrantes de la OCDE. Muy bien, adelante Juan Carlos, por favor. Nos gustaría iniciar con una primera pregunta para ti y es justamente pues en el ámbito internacional. ¿Qué nos puedes platicar sobre los tratados internacionales en materia fiscal? ¿Cuál es su función? ¿Qué buscaríamos explicar en antecedentes? En general, a grandes rasgos, los tratados en materia tributaria. Sí, gracias Raúl.
Yo creo que antes de empezar con de platicarles un poquito cómo funcionan los tratados para evitar la doble imposición, sería irnos como un paso atrás y decir por qué se requiere, ¿no? Entonces, como todos sabemos, cada país es soberano, ¿no? Y digamos que tiene a lo que llamamos de una potestad tributaria para legislar en su legislación doméstica, ¿no? Los impuestos que así lo desee para poder cubrir su gasto público, ¿no? Entonces, en ese principio de soberanía, y como cada país, digamos que legisla de forma aislada, ¿no? Pues tiene que haber de alguna manera una coordinación entre los países, ¿no? Para evitar algún tipo de situaciones como es la doble imposición. Usualmente, si nos vamos al caso de los impuestos sobre la renta, existen dos criterios que usualmente las legislaciones en el mundo manejan para efectos del gravamen. El primero es un criterio personal que ve, por ejemplo, la residencia de donde estén, digamos, que los sujetos, ¿no? Que vendría siendo, por ejemplo, en el caso de una persona física, a lo mejor dónde está su casa habitación, o a lo mejor por un número de días, o en el caso a lo mejor de una empresa puede ser su lugar de constitución, o podría ser también, por ejemplo, dónde se toman las decisiones de la empresa, ¿no? Entonces, digamos que ese criterio genera o le da derecho al Estado, digamos que a gravar los ingresos, ¿no? Hay otros casos también que se utilizan, por ejemplo, en el caso de la nacionalidad, pero es menos común. Por ejemplo, lo utilizan en el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos, digamos que una persona física, ¿no? Un individuo, por ser americano, tiene que pagar impuestos en Estados Unidos, independientemente de dónde resida, ¿no? Y por otra parte hay un criterio que se le llamamos un criterio fuente de riqueza, es decir, de dónde se genera ese ingreso, ¿no? Los otros países te dicen, oye, independientemente de dónde tú residas, si el ingreso se genera en mi país, entonces yo tengo un derecho de gravamen sobre ese ingreso, ¿no? Entonces, esto a su vez nos puede generar un problema, y un problema de doble imposición, porque por una parte un país, digamos que te grava por un criterio de residencia, ¿no? Y otro país te grava por un criterio de fuente de riqueza. Es como si un mexicano, digamos, un residente mexicano tiene un ingreso en Estados Unidos, ¿no? Pues el Estado mexicano te va a gravar porque eres residente en el país y porque al final de cuentas aprovechas los bienes y servicios públicos que te ofrece el Estado, ¿no? Pero por otra parte, Estados Unidos también te va a querer grabar porque desde su punto de vista el ingreso se generó en ese otro país, ¿no? Entonces nos encontramos ahí con un problema de doble imposición, ¿no? Entonces, para resolver ese problema de doble imposición, para eso precisamente existen los tratados, ¿no? En donde básicamente lo que hacen los tratados dividen la potestad tributaria, ¿no? Digamos que los países se reúnen, se ponen de acuerdo, digamos, por decir a lo mejor un pago por intereses, dicen el país de la fuente, digamos, donde se genera el ingreso, puede gravar hasta cierto monto, y el resto, digamos, ya el otro estado te puede, digamos, poder grabar la diferencia, ¿no? Para eso, digamos que existen varios mecanismos también. Por ejemplo, para cómo eliminar la doble imposición, por ejemplo, usualmente damos créditos o se exentan los ingresos para efectos de que no se pague el impuesto dos veces en ambos países, ¿no? Entonces, De acuerdo, Juan Carlos. Oye, y entonces los países hacen tratados de doble tributo para evitar la doble tributación. Y en aquellos países donde no hay esos tratados, efectivamente sucede lo que decías, que se graba en un lado y se graba en otro lado. Sí, efectivamente, salvo que los países, digamos que de la residencia, ¿no? Digamos que prevean un mecanismo unilateral para eliminar la doble imposición. Que, por ejemplo, en el caso de México, nosotros en nuestra ley del impuesto a la renta, en el artículo 5, damos un crédito por los impuestos que se pagan en el exterior. Entonces, aunque no hay un tratado para evitar la doble imposición entre México y el otro país, por ejemplo, el Estado mexicano reconoce el impuesto que se haya pagado en el extranjero. Ahora, pero digamos que si otro Estado pudiera no tener ese mecanismo, y si no lo tiene, efectivamente se generaría una doble imposición.
O sea, por ejemplo, ahí, Juan Carlos, para entender mejor este ejemplo de cuándo hay doble imposición y cuál es el problema que los contribuyentes pueden tener con ella, eh, en particular, en este tema del crédito, diríamos, por ejemplo, yo soy una empresa mexicana que lleva a cabo sus actividades en México y obviamente estoy sujeto al pago de impuestos sobre la renta aquí en el país. Pero resulta que, no sé, quizá me dedico al arrendamiento y quiero llevar mi actividad, vamos a poner en este caso que es el país del que hemos estado hablando, de Estados Unidos. Cuando yo lleve mi actividad a Estados Unidos, eso quiere decir que yo voy a tener clientes en ese país que me van a estar pagando, vamos a decir, rentas por ese arrendamiento. Entonces, lo que nos estás diciendo es, en primer lugar, México va a querer gravar esas rentas que derivan de mi operación y además Estados Unidos, por su sistema impositivo, también va a querer grabarlas. Entonces ahí yo me estoy enfrentando como contribuyente a un doble costo fiscal, el costo fiscal en México y el costo fiscal en Estados Unidos. Entonces ahí, en primer lugar, yo veo si tengo tratado para evitar la doble imposición o no lo tengo. Y si sí lo tengo, puede ser que ahí pueda tener una salida para evitar este doble costo. Sin embargo, si no lo tengo, lo que tú nos comentas es que México nos ofrece un crédito, o bueno, la ley mexicana contempla una posibilidad de acreditar el impuesto que se pagó en Estados Unidos para que ya no pague de cierta forma doble impuesto en México. Ahora, ¿existen legislaciones que no tengan ni siquiera ese derecho al acreditamiento? Digamos, la solución unilateral a esta doble imposición? Fíjate que no, la verdad es que no lo sé, porque usualmente, por ejemplo, desde la perspectiva de México se tiene con muchos países tratado. Y el tema del derecho fiscal internacional en general es que pues, al final uno no puede ser experto en las legislaciones fiscales de todos los países, ¿no? Claro. Por eso usualmente cuando se trabaja en esto se trabaja con especialistas de todos los países, ¿no? Pero sí, así como, tal como lo describes, o sea, si un mexicano, digamos que tiene un inmueble en Estados Unidos y renta el inmueble, ¿no? En Estados Unidos, pues Estados Unidos va a querer cobrar un impuesto, ¿no? Pero igualmente México lo va a querer cobrar, ¿no? Entonces el impuesto que se haya pagado en Estados Unidos, pues digamos que se acredita en México para efectos de que ya no pagues el impuesto. Ahora, si el impuesto mexicano es mayor que el impuesto americano, entonces habría que pagar una diferencia en México, pero digamos que se toma en cuenta el impuesto pagado en Estados Unidos. Hay otros países que toman digamos que otro método para eliminar la doble imposición, que es la exención. No, digamos que habrá otros países que en vez de decir yo te doy un crédito, como ese ingreso lo obtuviste en Estados Unidos, yo te doy una exención por ese ingreso, entonces ya no lo grabas, digamos que en el país de la residencia, ¿no? O donde está la Perfecto. persona. Que ahí, si bien entiendo, sería justo un poco la diferencia entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Es decir, en mi experiencia lo he visto más hacia países europeos, en donde tienen este método de la exención. Mientras que, por ejemplo, hablando de los países en América, latinoamericanos quizá, tenemos más el tema del acreditamiento, ¿no? Eso creo que es un punto importante y creo que entonces, si bien estoy entendiendo, es más importante que sí exista quizá un tratado de doble imposición cuando yo voy a hacer negocios en otro país, ver que tengo un tratado de doble imposición precisamente para evitar estos costos adicionales, ¿no? Fiscales adicionales. Sí, la ventaja del tratado es que, por ejemplo, digo, a lo mejor no será el caso del arrendamiento, por como usualmente están diseñados los tratados, pero a lo mejor en otro ingreso, digamos que el país de la fuente se limita a grabarte, ¿no? O digamos que el impuesto se limita y por lo tanto pagas la diferencia en México. O si el impuesto en el otro país ya limitado fue suficiente, ¿no? Pues a lo mejor ya no terminas pagando el impuesto en tu lugar de residencia, ¿no? Digo, los tratados para evitar la doble imposición también tienen otras funciones, ¿no? El principal es precisamente, digamos, que dividir esas potestades tributarias, pero digamos que hay tienen también otros objetivos, como por ejemplo, tienen cláusulas para intercambiar información, ¿no?
Entonces, para saber, por ejemplo, si un mexicano tiene, o por ejemplo, cuando se haya pagado ese impuesto en el extranjero, por decirlo así, México tiene que verificar efectivamente, tiene que levantar, digamos que el teléfono y hablarle a su contraparte de Estados Unidos para verificar que efectivamente se haya pagado el impuesto en Estados Unidos, ¿no? Y que lo está acreditando bien aquí en el país. Entonces, por ejemplo, para eso sirve, por ejemplo, el intercambio de información o también, digamos que hay digamos que otras disposiciones, por ejemplo, para resolver controversias o inclusive ya también para asistencia al cobro de impuestos, ¿no? Entonces, pero digamos que la mayor parte del tratado se enfoca en eliminar la doble imposición. Y ahorita pusimos una doble imposición respecto a fuente y residencia, ¿no? Sobre esos criterios, pero por ejemplo también podría estar la situación en donde una misma empresa sea considerada residente en dos países, ¿no? A lo mejor en un país, digamos que tiene un criterio de organización, ¿no? O de constitución, es decir, dicen, esta empresa va a ser residente en mi país y aquí se constituye, y en el otro país, digamos que utiliza otro tipo de criterio donde se toman las decisiones. Pues sí, digamos que eso pudiera generar también un problema de doble residencia, y el tratado lo resuelve para efectos de eliminar precisamente la doble imposición que se genera por ello. De acuerdo, muchísimas gracias, Juan Carlos. Estamos platicando con el maestro Juan Carlos Pérez Peña y quiero hacer una aclaración importante. No obstante que él tiene la generosidad de compartirnos esta información debido a su gran currículum, es importante mencionar que las opiniones o los criterios que se establezcan en este programa no representan a ninguna institución, ni gubernamental, ni mexicana, ni internacional. Son criterios netamente personales. Juan Carlos, una pregunta importante. ¿Es difícil la negociación de los tratados? ¿Cómo se negocian? ¿Qué problemas hay al respecto? ¿O es una cosa sencilla? ¿Los países se ponen de acuerdo? ¿Cómo funciona todo esto, Juan Carlos? Pues sí, mira, lo primero que se tiene que tomar en cuenta para efectos de negociar un tratado es realmente, pues si hay un problema realmente de doble imposición, ¿no? También, digamos que aunque no está muy bien comprobado, o digamos que no hay literatura que sea así, digamos, contundente, a veces a lo mejor los tratados pueden ayudar para generar o para atraer inversión, ¿no? Ahora, lo que sí se tiene que tomar en cuenta cuando se negocia un tratado es que también se está renunciando de alguna manera a tu potestad tributaria, ¿no? Porque al final de cuentas lo que estás haciendo es cediendo parte de tu potestad tributaria para que el otro país pueda grabar una parte del ingreso, ¿no? Es como repartirse el pastel, ¿no? Entonces es algo muy importante que se tiene que considerar, ¿no? Usualmente lo que hacen los países es, digamos, primero hay un contacto, ¿no? Digamos, alguna de las partes interesadas, ¿no? Y después, digamos que antes de sentarse a la mesa de negociación, usualmente los países lo que hacen es se mandan, digamos que los modelos de tratado de cada uno, digamos que donde se establece, digamos que lo que cada quien quiere, ¿no? Entonces, eso se analiza usualmente de cada lado de la negociación. También se tiene que analizar la legislación fiscal del otro país, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Porque después puede haber inclusive lagunas que pueden servir, por ejemplo, para estructuras de elusión fiscal, ¿no? Y después de que se haya hecho todo eso, pues ya se llega a cabo la negociación. Usualmente es en un país. Si se requiere una segunda ronda, se va al otro país. También puede ser en un país neutral, ¿no? Usualmente son digamos que si los dos países hablan español, por ejemplo, pues se estarían hablando en español y el tratado sería en español. Si digamos que hablan en otro idioma, dependiendo los idiomas que hablen los negociadores, pero usualmente, por ejemplo, se utiliza el inglés, ¿no? Bueno, por ejemplo, a lo mejor si estás negociando con Alemania, aunque ellos hablan alemán y tú hablas español, pues a lo mejor se negocia en inglés, y usualmente inclusive se firman, digamos que 3 tratados, uno en español, uno en inglés y en el otro en alemán, ¿no? Pero después de eso, después de que ya digamos que los negociadores se hayan puesto de acuerdo, se rubrican, digamos que los textos, ¿no? Pasan, digamos que a, pues cada país tiene un mecanismo interno, ¿no?
por ejemplo, el caso de México pues, pasa por la Secretaría de Relaciones Exteriores y por la Procuraduría Fiscal de la Federación, que revisan que técnicamente no haya ningún problema, ¿no? Después de que los dos países hayan terminado con ese proceso interno, ya se firma el tratado, ¿no? Y se pasa por el procedimiento, digamos, para la aprobación de un tratado en cada país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, pues tiene que pasar por el Senado, ¿no? Después de que ya pasa por el Senado, los países básicamente se notifican, ¿no? Digamos que el país dice, yo ya terminé con mi procedimiento, nomás te estoy esperando a ti, ¿no? Y el otro país dice lo mismo, y cuando digamos que ya los dos hayan terminado, digamos que entre en vigor el tratado, y usualmente después de que entre en vigor, digamos que tiene una fecha de aplicación posterior, y ahí desde ahí empieza a aplicar el tratado. Gracias, Juan Carlos. Sí, y siguiendo un poco con este tema de los tratados de doble imposición, ¿tú consideras que México tiene una red fuerte de tratados de doble imposición? En el sentido de que tenemos con varios países y que eso nos ayuda al intercambio comercial. Sí, definitivamente México tiene muchos tratados, tiene alrededor de 60, si no mal recuerdo ahorita ya en vigor, si no es que un poco más. Entonces sí es una red muy amplia. Si no mal recuerdo, es la red más amplia de los países latinoamericanos. Creo que México ha sido pionero en este tema. Y definitivamente sirve para el intercambio de bienes y servicios. De hecho, bueno, básicamente uno de los objetivos también de los tratados es ese, ¿no? Es, digamos, que eliminar esas barreras al comercio transfronterizo, ¿no? Entonces, definitivo. Ok, perfecto. ¿Y qué otros problemas podríamos ver que se generan ya en este comercio internacional entre empresas, entre personas físicas, derivado de disposiciones fiscales que están en las legislaciones de cada país? ¿Qué otros problemas? Ya nos dijiste que doble imposición es un problema. ¿Qué otros problemas podríamos encontrar? Sí, digamos que bueno, el tema de doble imposición es algo muy importante, digamos que dentro del derecho fiscal internacional, ¿no? Pero obviamente sí hay otros temas y como lo comenté a un inicio, al final de cuentas, pues cada país, digamos que legisla de forma unilateral, ¿no? Sus leyes, su ley de impuesto de la renta, ¿no? Entonces, como tal, pues las leyes no están coordinadas, ¿no? Entonces, eso, al no estar coordinadas, pues eso, digamos que es lo que genera las lagunas, ¿no? Para efectos de, por ejemplo, hacer planeaciones fiscales, ¿no? Entonces, por decir algo, a lo mejor un país considera, digamos que un instrumento financiero, su rendimiento los considera como interés, ¿no? Y el otro país los considera como un dividendo, ¿no? Entonces hay una diferencia entre las legislaciones fiscales de cómo tratan un mismo instrumento y eso puede generar planeaciones. Por ejemplo, en el país donde se paga el interés, pues seguramente será deducible, ¿no? Y en el otro país donde se recibe a lo mejor el dividendo, a lo mejor está exento por ser un dividendo, ¿no? Tú mencionabas, por ejemplo, anteriormente varios países europeos que tienen un sistema de exención y precisamente muchos países tienen exenciones a los dividendos extranjeros, ¿no? Porque por un tema de que pues ya se generó, digamos que vienen de ingresos que ya fueron grabados previamente, ¿no? Entonces, digamos que la política de los países es exentar directamente el dividendo. Entonces, eso te genera un problema de doble, no, perdón, de no imposición, ¿no? De una deducción y no acumulación o exención en el otro estado, ¿no? Ok. Juan Carlos, muy bien. Y, por ejemplo, también se presentan problemas relacionados con el uso de los llamados paraísos fiscales, ¿correcto? Sí, otro tema es el tema de los paraísos, porque el tema de los paraísos, de igual forma, ¿no? Cuando tú tienes, digamos que, cuando estás ubicado en un país de alta imposición, ¿no? Pues hay que recordar que el impuesto se determina conforme a la tasa, pero también conforme a la base, ¿no? Que es igualmente importante. Muchas veces cometemos el error de solo hablar de las tasas, ¿no? Pero la base es sumamente importante, ¿no? Entonces, parte de las planeaciones, pues básicamente es reducir tu base, ¿no? Con una deducción. Entonces, si ese pago lo realizas a un paraíso fiscal, ¿no? Digamos que, y obviamente digamos que las dos empresas están siendo controladas dentro del mismo grupo, entonces lo que terminas haciendo es bajar el impuesto en el país de alta imposición, ¿no?
y te llevas la utilidad al país de baja imposición o al paraíso fiscal, ¿no? Entonces, digamos que ese es el tema básicamente de los paraísos fiscales. Ok. Y Juan Carlos, respecto de paraísos fiscales, ¿qué podemos entender? Porque se habla mucho de paraísos fiscales, ¿no? Hoy en día vemos noticias, periodicazos, etcétera, en el sentido de que la gente se llevó sus inversiones a un paraíso fiscal. ¿Qué podemos entender por un paraíso? ¿Son solo aquellos países que no ponen impuestos o que sí tienen, o sea, o sí puede ser que tengan impuestos? Sí, o sea, realmente, digo, el tema de paraísos fiscales es un tema muy vagamente utilizado, ¿no? Usualmente cuando pensamos en paraísos fiscales pensamos a lo mejor en una isla en el Caribe, ¿no? Pero también, como bien lo dices, puede ser en un país que tenga un sistema impositivo, ¿no? Simplemente que tenga regímenes especiales que sean favorables, ¿no? De hecho, por eso, en el caso de la legislación mexicana no se refiere propiamente a un país, ¿no? Sino se refiere a regímenes fiscales preferentes, ¿no? Entonces no es tanto el país, más bien es el régimen lo que puede generar el mismo efecto, ¿no? O sea, es lo mismo pagar, llevártelo a la utilidad a un país donde no haya un impuesto sobre la renta, a un país que sea de alta imposición, pero que tenga un régimen especial que no grave ese ingreso en específico, ¿no? Que para poner un ejemplo, ahí podríamos hablar un poco de estos, o sea, de un paraíso fiscal no en cuanto al país en sí, sino en cuanto a un régimen particular. Se habla mucho de estos regímenes para regalías, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una marca muy importante que me permite hacer comercio de artículos electrónicos, digamos, de manera importante. Y entonces esa marca, por ejemplo, yo la comercializo en muchos países, pero en México, quizá como la marca no está en México, yo mexicano voy a pagar regalías, bueno, empresa mexicana voy a pagar regalías a esa marca, a, por ejemplo, Holanda, que tenía, no sé si todavía lo tiene, pero entiendo tenía un régimen muy preferente para grabar el tema de regalías recibidas, ingresos por regalías. Entonces, podemos decir que ese régimen era un paraíso fiscal en cuanto a porque estaba sujeto a una tasa muy benéfica a los ingresos por regalías. Entonces, convenía que todas las empresas del grupo que generaban ingresos por la marca pagaran regalías y, como dice Juan Carlos, disminuyeran la base del impuesto en los países donde se comercializaba, mientras que toda la regalía que se iba a este régimen fiscal preferente o paraíso fiscal, pues ahí estaba grabado a una tasa muy baja y así es como optimizaban el impuesto en general del grupo, ¿no? Y eso es algo muy importante en tema de planeación, que entiendo que de ahí viene un programa, un plan de acción nuevo de la OCDE, bueno, relativamente nuevo, ya nos platicarás, que se llama Base Erosion and Profit Shifting, o en español creo le pusieron la erosión de la base y traslado de beneficios, ¿no? Erosión de la base gravable y traslado de beneficios. Juan Carlos, ¿nos podrías platicar un poco de qué va este proyecto? Sí, mira, bueno, ese proyecto empezó en 2013, entonces ya hace rato, ¿no? Y digamos que se juntaron los países en la OCDE, ¿no? Digamos que fue un proyecto apoyado por el G20. Y en 2015 llegaron, digamos que digamos que se emitieron varias recomendaciones, estándares mínimos, etcétera, para que los países las implementaran y pudieran fortalecer sus legislaciones, precisamente para combatir este tipo de situaciones. Cuando empezó el proyecto, recuerdo que, y tocando, por ejemplo, el tema de los paraísos, ¿no? Decían, creo que estos son datos del 2010, ¿no? Pero, por ejemplo, Bermuda, no me acuerdo si Bahamas, si era, creo que Islas Vírgenes Británicas, no me acuerdo que eran 3 países, por ejemplo, del Caribe, invertían o recibían más inversión, por ejemplo, que Alemania, ¿no? Que Alemania y Japón, ¿no?
o ellos invertían más que Alemania y Japón. Entonces, o sea, los datos sí eran alarmantes, ¿no? ¿Cómo era posible que un país, que estos países que son países pequeños, ¿no? Tengan más inversión pues, que un país como Alemania, ¿no? Entonces, de ahí empieza a verse el problema, ¿no? Y efectivamente, digamos que en 2013 se llevan, digamos que se incluyen 15 acciones, ¿no? Para resolver diversos problemas. Hay unos problemas que están relacionados a temas de paraísos, otros temas, digamos que sobre temas de cómo resolver controversias. Digamos que son varios temas, ¿no? Pero al final de cuentas, digamos que en 2015 se aprueba eso y luego ya los países lo empiezan a implementar, ¿no? Entre ellos México. De acuerdo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Juan Carlos, estas acciones que tú mencionas, perdón, no sé si estoy silenciado. No, te escuchamos. Perfecto. Estas acciones que tú mencionas, por ejemplo, hay un acuerdo de cómo grabar el impuesto sobre la renta, el IVA, pero no con impuesto sobre la renta. ¿Cómo funciona, por ejemplo, esa acción en los BEPS? Sí, Diego, por ejemplo, creo que te estás refiriendo a la acción 1, ¿no? La acción 1 básicamente buscaba abordar los retos de la economía digital, ¿no? Y digamos que ahí, digamos que la resolución que hubo fue que en cuanto a IVA, ¿no? Se tenía que aplicar un principio de destino, es decir, pues donde estuviera el consumidor, ese país debería cobrar el IVA, ¿no? Por los servicios prestados, por empresas que participan en la economía digital, digámoslo así, ¿no? Entonces, como lo vimos hace poco, por ejemplo, en México, ¿no? Se le impuso, por ejemplo, el impuesto, el IVA, ¿no? A todas las plataformas, ¿no? Entonces ahora ya cuando tú, digamos que pagas por tu servicio de Netflix, ¿no? O tu servicio de, no sé, de cualquier otra, ya digamos que va el IVA incluido, ¿no? Entonces en eso los países sí acordaron, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el IVA pues está destinado al consumidor final, ¿no? Donde sí hubo un poco más de discrepancia fue en el tema de los impuestos sobre la renta, ¿no? Y es un tema que todavía se discute, ¿no? Que se concluyó que el problema es más amplio porque al final de cuentas pues no es que estemos hablando de empresas digitales, estamos hablando que la economía en general se está digitalizando, ¿no? Entonces, como se está digitalizando, digamos que es el futuro, ¿no? Entonces se acordó verlo el tema con más detenimiento. Gracias, Juan Carlos. ¿Y qué otras acciones se incluyen en este plan? Por ejemplo, ya nos hablabas de los híbridos y sabemos de los mecanismos híbridos en donde un país considera un concepto de ingreso de manera distinta a otro país. Nos ponías el ejemplo de dividendos contra intereses por el mismo instrumento financiero. Sabemos que hay una acción 2 que habla de este tema. ¿Nos podrías platicar un poco? Sí, por ejemplo, en ese tema, básicamente lo que busca, que es la acción 2, lo que busca básicamente es como coordinar a los países, ¿no? Es básicamente como neutralizar estas diferencias entre legislaciones, ¿no? Entonces, digamos que si los países introducen las disposiciones conforme a las recomendaciones de la acción 2, entonces digamos que neutralizarían ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, hay también otro tipo de acciones, por ejemplo, la acción 3 habla de reglas que se le llaman CFCs, y que son estas reglas, y si vamos un poquito de vuelta al tema de paraísos fiscales, es, por ejemplo, si yo tengo una subsidiaria en un país de baja imposición, ¿no? Si ese país no está cobrando el impuesto, ¿no? Entonces digamos que el país de la matriz o podría, digamos, cobrar el impuesto, ¿no? Obviamente las legislaciones varían, ¿no? Por ejemplo, gran parte o la mayoría de los países se enfocan más en los ingresos pasivos porque son los ingresos que son un poco, digamos, que tienen mayor riesgo de ser trasladados de un país a otro, ¿no? Pero también puede incluir en ciertos casos también ingresos activos, ¿no?
También digamos que hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, ya que hablamos también, por ejemplo, de los tratados, hay unas acciones que buscan, digamos, hacer cambios a los tratados para la doble imposición, ¿no? Fortalecer un poco, digamos, que las disposiciones para evitar la elusión del pago de impuestos, ¿no? En los países donde se genera la actividad, en los países de la fuente, ¿no? Y como al final de cuentas, pues esto iba a tardar muchísimo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues te imaginas, tendrías que básicamente renegociar todos los tratados que tienes, ¿no? Y tendría que pasar, digamos, por tu proceso interno, etcétera. Lo que se propuso y lo que ya se está implementando, eso es lo que llamamos un instrumento multilateral, que básicamente es un tratado único que básicamente reforma o cambia todos tus demás tratados, ¿no? Entonces, que esto fue muy, muy, muy innovador, ¿no? Porque, pues, además de reducir costos para los gobiernos, en vez de ir a estar renegociando uno por uno, también, digamos que eficientaba un poco, cambiar todos los impuestos, es un solo proceso interno, etcétera, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de México, ahorita creo, si no mal recuerdo, está en el Senado, esperando simplemente a ser aprobado, ¿no? Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, fíjate que hoy se cierra el periodo ordinario de sesiones aquí en el Congreso y tal vez haya aprobaciones todavía el día de hoy de manera importante. Yo te tengo dos preguntas, Juan Carlos. La primera es, estas acciones que plantea sobre los BEPS, la OCDE, ¿son obligatorias para México o son recomendaciones o México se adhiere porque considera que son reglas adecuadas, etcétera? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, bueno, pues hablar también de esta regla, acción número 7 de los establecimientos permanentes, que ha sido todo un tema siempre con el comercio internacional y el ingreso de empresas en otros países. Sí, realmente no es una obligación, ¿no? Porque digamos que el único instrumento jurídico de las 15 acciones realmente es la acción 15, que es el instrumento multilateral. Es decir, si tú firmas el instrumento multilateral, es un tratado, ¿no? Entonces como cualquier otro tratado, pues básicamente ya es parte de tu sistema jurídico, ¿no? Hay otros, por ejemplo, en el caso de los cambios de guías de precios de transferencia, ¿no? Que digamos que son unas guías para determinar precios entre partes relacionadas, ¿no? Por ejemplo, en casos, por ejemplo, como el de México, como las guías están referenciadas en nuestra ley, entonces al cambiar las guías, pues tienen un impacto directamente en nuestro país. Los otros son, digamos que en algunos casos, por ejemplo, el caso de los estándares mínimos, es, digamos que un compromiso político de los países por cambiar sus normas y por seguir los estándares mínimos, y los que no son estándares mínimos, digamos que los países los adoptan si ellos quieren. Ahora, hay que recordar que esas acciones son para proteger tu base, ¿no? Entonces, pues digamos que a los países sí les conviene introducirlos. Ahora, no todas las disposiciones se ajustan a tu sistema legal, ¿no? A lo mejor un problema que pudiera tener un país por tener un sistema fiscal determinado, a lo mejor no lo tiene otro país, ¿no? Entonces, en ese caso, pues tú no tienes por qué adoptar la recomendación, ¿no? Pero de ninguna manera hay alguna obligación en cuanto a la adopción, ¿no? Ahora, después de que se implementan, pues también a lo mejor los comentarios se vuelven un poco como lo que llamamos el soft law, ¿no? Que a lo mejor incluso nos puede ayudar para interpretar, etcétera, ¿no? Ok, muy bien. Y respecto a su segunda pregunta, de la acción 7 de los establecimientos permanentes, bueno, eso es precisamente una de las acciones que digamos que reformó, o modificó los tratados para evitar la doble imposición a través del instrumento multilateral, ¿no? Digamos que esa acción lo que busca es
modificar esta definición de establecimiento permanente que tenemos en los tratados, ¿no? Que le da el derecho a los países de la fuente, es decir, donde se genera el ingreso, a tratar a ese establecimiento permanente como si fuera a lo mejor otra persona, ¿no? Digamos, porque digamos que lo lograba sobre una base neta, ¿no? Juan Carlos, ¿por qué es tan preocupante el que se consideren establecimientos permanentes las empresas en otro país? ¿En realidad les sube mucho la carga tributaria o cuál es el tema de yo sí quiero hacer negocios en ese país, pero no quiero ser establecimiento permanente? ¿Cuál es realmente la razón? Pues mira, habría que ver caso por caso, ¿no? Porque si tienes un establecimiento permanente en el otro país, efectivamente, seguramente vas a tener que pagar un impuesto en ese país, ¿no? Entonces, pues lo que quieren muchos contribuyentes es evitarse esa carga tributaria. Ahora, como lo platicamos anteriormente, si se genera un establecimiento permanente y el impuesto es igual o menor al impuesto que se pagaría en el país de la residencia, entonces no debería haber un problema porque al final de cuentas lo acreditas, ¿no? Ahora, si ese mismo impuesto no lo pagarías en el país de la residencia, entonces sí existe, digamos, que un beneficio en no tener un establecimiento permanente, ¿no? Ahora, también otra cosa es que no porque no tengas establecimiento permanente significa automáticamente que no vas a pagar impuestos en el otro país, porque hay, digamos, que otras reglas que te pueden imponer una obligación de gravamen. Es decir, por ejemplo, si te pagan un interés, seguramente te van a retener una parte del impuesto, aunque no tengas si no tienes establecimiento permanente, ¿no? Que si me permites ahí, Juan Carlos, quizás hacer un comentario adicional a lo que comentas. A mí me parece que en el tema de los establecimientos permanentes, número uno, es un concepto que muchos de los contribuyentes desconocen. ¿Y por qué es relevante ese concepto? Porque si yo soy una empresa que está buscando hacer o está llevando a cabo operación en el extranjero, dependiendo del nivel de presencia que yo tenga, y precisamente este va mucho al tema que nos platicaba Juan Carlos de los tratados. Si yo tengo un nivel de presencia, y lo voy a poner en palabras que quizá no son muy técnicas, si yo tengo un nivel de presencia que no es tan importante en ese país, quizás solo voy a estar recibiendo ingresos por regalías, por intereses, etcétera, y por tratado voy a estar pagando o cero o muy bajo impuesto. Entonces eso quiere decir que me está permitiendo tener un muy bajo costo fiscal por aplicación de tratados y no tengo oficinas allá, estoy operando desde mi país de origen. Sin embargo, precisamente los fiscos se dieron cuenta de esta situación y que muchas veces había ya un nivel de presencia sustancial en el otro país. Literal, lo podemos hacer como, yo tengo un brazo allá, pero no tengo una sociedad establecida en ese país, entonces no estoy dejándole a ese país el nivel de imposición que ese país quisiera, ¿no? Entonces se hace esta ficción del establecimiento permanente para decir, oye, dependiendo del nivel de presencia que ya tengas en mi país, entonces ya te voy a poder grabar como el EP es una ficción y prácticamente lo que graba es como si fuera residente en ese país. Es decir, ahora sí ya te someto a mis reglas impositivas y eso que conlleva una serie de problemáticas se llaman de atribución de ingresos a SP, porque al no tener claramente otra figura jurídica distinta a la del país origen, o sea, no tienes una sociedad ahí, pues entonces, ¿cómo demostramos, o el fisco, cómo demuestra, o el contribuyente, cómo demuestra qué tanto de su actividad proviene verdaderamente de ese país y qué tanto proviene del país origen? Entonces, por eso se suscita todo este tema tan relevante que está en los tratados, pero que ahora también BEPS tiene una acción particular precisamente derivada de toda la complejidad del establecimiento permanente. Sí, correcto. No, y también, digo, al final de cuentas, lo que busca el establecimiento permanente es, o el concepto es tener básicamente un tratamiento igual a una subsidiaria y a una sucursal, ¿no? Subsidiaria siendo una persona, una sociedad distinta, ¿no? Es decir, una persona con personalidad jurídica propia, ¿no? Distinta, mientras el EP simplemente ser una oficina, ¿no?
Entonces, ahora también puede haber inclusive casos que es al revés, a lo mejor te conviene tener establecimiento permanente. ¿Por qué te conviene tener establecimiento permanente? Porque teniendo establecimiento permanente vas a poder en ese país deducir gastos, etcétera. Mientras que si no, a lo mejor ese país tiene el derecho de grabarte de forma, digamos que bruta, ¿no? Digamos que te pagan te pagan el ingreso, ¿no? Y sobre ese ingreso hay una retención, ¿no? Y a lo mejor la retención sobre el ingreso es muy alta. Entonces, Que tiene que ese ser tema ya se me hace muy... Es que a mí se me traba un poco. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos, Gaby. Ah, que ahí, Juan Carlos, ese punto que acabas de tocar se me hace muy, muy interesante. Este que dices que a veces te conviene tener un EP. ¿Por qué te convendría más tener un establecimiento permanente que una sociedad como tal? Pues digo, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, una puede ser la distribución de dividendos, ¿no? Digamos que el EP no distribuye dividendos, ¿no? La sociedad sí distribuye, ¿no? Digo, habrá diferentes factores. A lo mejor no estás seguro si quieres constituir una sociedad en el otro país, prefieres utilizar, digamos que una sociedad de un país extranjero y simplemente pues quieres tener una oficina, una fábrica, etcétera. No puede haber razones inclusive extrafiscales para preferir no constituir una sociedad, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias, Juan Carlos. Oye, y dos temas de la regla 6 y de la regla 12. ¿Es lo mismo las normas antiabuso que las planeaciones fiscales agresivas o tratan de regular cosas diferentes? ¿Cómo lo explicarías, Juan Carlos? Sí, digo, la acción 6 básicamente o principalmente, ¿no? Busca tener como una norma antiabuso, ¿no? Una norma general antiabuso en el tratado, ¿no? Entonces, pues básicamente difícilmente con como hay una diversidad de situaciones, ¿no? Es muy difícil tener una norma por cada situación, ¿no? Entonces, muchas veces es más fácil tener una regla muy general que tenga más que nada principios, ¿no? Que reglas específicas. Ahora, también eso lo vuelve un poco más controversial porque requiere más interpretación, ¿no? Entonces, básicamente lo que busca la acción 6, o digamos que lo principal, ¿no? Dentro de la acción 6, es tener esa norma antiabuso, ¿no? Para evitar que se le dé mal uso a los tratados, básicamente, ¿no? Y ahí Y luego en distinguir, cuanto, ahí quizá distinguir, Raúl, fíjate qué chistoso, porque sale la acción 6 de BEPS para el tema de normas antiabuso, pero se refiere a los tratados internacionales. Y nosotros lo bajamos, ya llevábamos muchos años en México queriendo meter en el Código Fiscal una norma general antiabuso, y de ahí sale, lo toma nuestro legislador y lo introduce a nuestra legislación, que realmente es chistoso porque es más para un estándar internacional, para tratados, para evitar abusos en temas internacionales, y nosotros lo tomamos en nuestra legislación. que bueno, la norma sí es un poco distinta, ¿no? Porque la disposición del tratado es una disposición enfocada al abuso de los tratados, ¿no? Y la disposición, como bien dice, una disposición igual general de antiabuso, ¿no? Pero es específica para la legislación interna, que también inclusive se puede utilizar para los tratados. De hecho, digo, hay unos comentarios ahí dentro del módulo CD que explican todo eso, ¿no? Pero digamos que la intención principal es, digamos, que las transacciones, o digamos que para la aplicación de la ley, ¿no? Más que para la aplicación del tratado. Perfecto, gracias. Y creo que faltó nomás lo de la acción 12, que la acción 12 básicamente es, digamos que busca que los contribuyentes revelen sus planeaciones fiscales agresivas, ¿no? Entonces, digamos que, digamos que este tipo de herramientas para los fiscos es muy importante porque pueden recibir información con anticipación, ¿no? Y pueden inclusive detectar riesgos o pueden inclusive determinar un crédito fiscal, ¿no? Digo, básicamente el principio bajo de
digamos que de esa acción es si lo que tú estás vendiendo, por ejemplo, a los asesores, lo que tú estás vendiendo lo consideras legal, pues no debería haber ningún problema para que se lo reportes a la autoridad, ¿no? Obviamente, pues hay diferentes interpretaciones ya en cuanto a la implementación, pero creo que a final de cuentas es a donde va el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas el tema de las planeaciones, pues sí es un problema para los países, ¿no? Porque al final de cuentas reducen el pago de impuestos, ¿no? Y ahorita lo vemos no solo en México, sino en toda parte del mundo donde muchos países o muchas sociedades exigen que se pague, digamos, que impuestos de forma equitativa, ¿no? Claro, Que, de que- acuerdo. Sí, Perdón, adelante, adelante, Gaby. Raúl, no. Muchas gracias, sí. Bueno, pasando a otro tema, Juan Carlos, ya mencionaste que en México se ha puesto carga impositiva a las actividades digitales, pero ¿consideras tú que, digamos, a nivel global, este problema del tema de economía digital, cómo ha surgido, cómo se puede también resolver? Sí, o sea, el tema de economía digital, digo que o sea, lo tendríamos que como dividir a lo mejor en tres temas, ¿no? El primero es el IVA, ¿no? Que ya eso ya digamos que está resuelto, ¿no? Y luego hay otra parte muchas veces que puede estar asociado al tema de economía digital, pero realmente no es economía digital, ¿no? Por ejemplo, el conductor de Uber, ¿no? Pues el conductor de Uber, el ingreso que tiene el conductor de Uber, pues es un ingreso de un residente en México, ¿no? Entonces, digamos, eso también de alguna manera pues, se resuelve en cada país. Digamos que los países no tienen no requieren, digamos, que negociar con otros países. Ahora, el tercer tema es el impuesto a la renta sobre las plataformas en sí, ¿no? O sea, sobre básicamente las plataformas, ¿no? Y aquí el tema es un poco complejo porque, por una parte, digamos que los países, especialmente aquellos países que han celebrado tratados, pues como no hay una presencia física en el país de la fuente, es decir, en el país donde están los consumidores, pues no han podido grabar esos ingresos, ¿no? Entonces ha habido una discusión, que ahorita de hecho se lleva a cabo en la OCDE, ¿no? A través de lo que llamamos el marco inclusivo, que digamos que un organismo de casi 140 países, ¿no? Para resolver este tema, ¿no? El tema no es sencillo, porque al final de cuentas, pues como lo comentamos, al final de cuentas también es repartir de alguna manera el pastel, ¿no? Entonces, como en cualquier tema de tratados, ¿no? Entonces, a lo mejor los ingresos que se pagan en un país, pues se tendrán que disminuir en otro país, ¿no? Entonces, por eso pues, las negociaciones no son tan sencillas. De acuerdo, sí. Y otra cosa importante que luego a lo mejor tus radioescuchas podrán decir, oye, espérame, pues si yo he visto oficinas, ¿no? De estas empresas aquí en el país, están aquí en el Paseo de la Reforma, pero entonces no entiendo por qué. Porque al final de cuentas, a lo mejor son subsidiarias de la multinacional, ¿no? Pero la que te presta los servicios no es esa oficina, esa oficina que está ahí, esta auxiliar, digamos, ¿no? Para el grupo, pero no es la que está prestando directamente el servicio, ¿no? La que presta realmente el servicio está en el extranjero. O sea, el problema de la economía digital surge mucho porque yo tengo una empresa transnacional, multinacional, que está haciendo operaciones, por ejemplo, en México, en varios países, porque de hecho eso es una de las características, ¿no? O sea, son empresas que llevan a cabo operaciones en muchos países, pero lo hacen a través o de plataformas o de aplicaciones, de sistemas que no necesariamente tienen una tangibilidad, ¿no? En el país. Por ejemplo, como decíamos, yo me meto a mi celular, me meto a Uber, pero ese Uber, ese sistema, ¿de quién es? ¿No? Como tú dices, no creo que sea de una empresa mexicana, seguramente es de una empresa extranjera. Entonces, podemos decir que la empresa extranjera está o no haciendo actividad. Creo que de ahí surge la complejidad de que y si no, corrígeme por favor, la complejidad es que los países se están queriendo poner de acuerdo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, Se están queriendo poner de acuerdo
en cómo someter a impuestos a estas empresas, supongo desde una perspectiva que no sea tan gravosa para ellas, porque ni modo que una misma empresa pague impuestos en 60, 70 países, o precisamente fiscos no pierdan sus rentas, ¿no? Porque supongo que está sucediendo mucho esto de la erosión de la base. Sí, precisamente es eso. O sea, el tema es que al final de cuentas, pues los servicios se prestan desde el extranjero, ¿no? No existe esa presencia física como tradicionalmente se hubiera suscitado en un negocio normal, ¿no? O sea, si te quieren vender discos, ¿no? De música, ¿no? Pues seguramente anteriormente tenían que tener una tienda en el país, ¿no? Pero ahora como lo puedes bajar desde la nube, ¿no? O lo puedes escuchar del servicio, ¿no? De streaming, ¿no? Pues se presta desde el extranjero. Ya no tienen que tener una presencia física en el país. Okay, sí, perfecto. muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. Oye, nos quedan unos minutitos. ¿Por qué no nos platicas un poquito del impuesto mínimo global? Sí, bueno, el impuesto mínimo global es algo que se ha estado trabajando ya desde hace tiempo, ¿no? De hecho, en la OCDE, digamos que el proyecto en el que yo ahorita participo, ¿no? Digamos que son dos pilares, ¿no? El pilar uno precisamente ve el tema de la economía digital, ¿no? Precisamente lo que estábamos discutiendo, y el pilar dos lo que busca básicamente es que haya un impuesto mínimo global, ¿no? Ahorita se ha puesto mucho de moda porque Estados Unidos ha anunciado que apoya la propuesta y que inclusive piensa hacer modificaciones a su legislación en ese sentido, ¿no? Y básicamente lo que busca es, de alguna manera, reducir, porque no diría acabar, la carrera hacia el fondo, ¿no? Es decir, que todos los países empiecen a bajar todas sus tasas corporativas para atraer inversión, y poner un piso, digamos, ¿no? Para efectos de que los países pues puedan recaudar, ¿no? Y esto es favorable para los países desarrollados, pero también para los países en vías de desarrollo, porque al final de cuentas los países en vías de desarrollo muchas veces en busca de inversión tienen que reducir su baja imponible, sus impuestos, que muchas veces realmente no se ha comprobado que realmente hay una relación entre la baja de impuestos y la inversión necesariamente. Entonces, esto le da a los países también en vías de desarrollo, pues no tener que ceder impuestos o no tener que ceder tantos impuestos y poder recaudar algo para poder financiar su desarrollo, ¿no? Ok, que aquí, Juan Carlos, o sea, estás hablando un poco de unificar legislaciones o unificar tasas. Y en este sentido, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado, tratados internacionales, BEPS, tema de economía digital, impuesto mínimo global, ¿cuáles dirías tú, ya como conclusión, que serían los mayores retos que México, fiscales en materia internacional, que México va a estar enfrentando en los siguientes años? Pues los retos más importantes desde el punto de vista fiscal es definitivamente la implementación de disposiciones fiscales acorde a las nuevas realidades, ¿no? Y creo que también México tiene un reto no solo en la parte de política tributaria, sino también en la parte en el tema de recaudación, ¿no? Tiene que ser, pues digamos que todos los países buscan ser más eficientes en su recaudación, no solo México, ¿no? Entonces creo que son los retos que se vienen adelante para el país. Pues muy bien, Juan Carlos, la verdad es que ha sido muy placentera tu plática, un tema que no es fácil de manejar, lo has expuesto de manera muy entendible y te lo agradecemos y te agradecemos tu participación en este programa, que el tiempo vuela y sinceramente podríamos estar pasando mucho más tiempo platicando contigo, pero bueno, pues este programa queda abierto para cuando tú quieras apoyarnos con algún otro tema, eres muy bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias, Juan Carlos, y los esperamos a nuestro auditorio en nuevas emisiones
del programa Análisis Jurídico, este programa que es para usted con temas interesantes que siempre llevan a un mejor entendimiento de muchas cosas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Raúl. Gracias, Juan Carlos. Gracias, hasta luego.